Buenas noches tengan todos y todas. En la clase de hoy vamos a hablar cómo consumir un web service. Pero primero debemos entender qué es un web service. Podemos decir que un web service es una función remota. ¿Qué significa eso? Que es una función definida por otra persona a la cual yo puedo hacer uso de ella sin ningún problema. Los web services son utilizados para comunicarse entre dos o más aplicaciones del mismo lenguaje o de diferente lenguaje. Por ejemplo, imagínense el siguiente escenario. El banco Da Vivienda, a través de su página, ofrece el servicio de recargar celulares de la compañía Claro, por ejemplo. Entonces, el banco quiere prestar un servicio de recarga celular a sus usuarios. Tanto el banco como la empresa Claro no quieren compartir su información porque cada quien la resguarda como un tesoro, ya que la información es el principal activo de toda empresa. Entonces, si ninguna de las dos entidades quiere darle oportunidad al otro que ingrese, se conecte a sus sistemas y vea la información, ¿qué deben de hacer? Bueno, establecer un protocolo de comunicación y para ello pueden hacer uso de los web services. ¿Cómo funciona un web service? Bueno, si nosotros vemos acá la siguiente gráfica, tenemos que el UDDI, que es Universal Description, Discovery and Integration, es un directorio de servicios. ¿Sí? Es un protocolo que se encarga de identificar los servicios que están expuestos en la red. WSDL significa Web Service Definition Language. Lenguaje de definición de web service. ¿Sí? Es un estándar para la definición de los web service. WCDL utiliza un protocolo llamado SOAP. Y SOAP significa Simple Object Access Protocol. Y lo que hace es definir cómo dos objetos pueden comunicarse por medio de un intercambio de datos. Y para este intercambio de datos utiliza XML. XML permite intercambiar los datos. Muy bien, entonces necesitamos de un protocolo HTTP, ¿verdad? Para hacer la petición. La petición la hacemos a un web service, que es un servicio. Este servicio lo que es una función que fue escrita por un tercero, la cual voy a utilizar yo para resolver una situación. Cuando yo utilizo esta función, yo me estoy comunicando con ese servicio.
Y eso lo hago a través de SOAP, que es el protocolo para comunicar dos objetos por medio de datos. Y los datos, el intercambio de datos, lo hago a través de XML. El día de hoy vamos a crear una aplicación que consume un web service. En este sitio hay una gran cantidad de web services que podemos utilizar. Estos web services están expuestos al público para poder ser testeados. En este caso voy a hacer uso de los web services de conversión de unidades. Y voy a utilizar acá un web service que me permite convertir unidades de temperatura. Muy bien, el web service está escrito en .NET, ¿sí? ASMX es la extensión de web service que utiliza .NET. Entonces, la aplicación que vamos a construir es una aplicación web en Java que va a consumir un servicio web creado en .NET. Entonces lo que vamos a hacer es comunicar dos aplicaciones de diferente tecnología. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Va a ser un web application. Y de nombre le vamos a poner WDS de Web Service. Y temperatura. Le doy siguiente, finalizar. Muy bien. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, como hemos hecho en ocasiones anteriores. Vamos a hacer uso del framework de Bootstrap. Entonces nos vamos a uno de los proyectos anteriores y vamos a copiar todos los componentes. Control C para copiar. Nos vamos a la carpeta de nuestro proyecto y le damos pegar. Ahora ya debemos de tener esas carpetas acá.
Aquí ya las tenemos. Muy bien. Y vamos a hacer uso del código que ya habíamos escrito anteriormente para agilizar el proceso. Lo copiamos y lo pegamos en nuestro index. Muy bien, ahora comenzamos a eliminar todo aquello que no vamos a utilizar. Por ejemplo, no vamos a utilizar este script. Acá solo vamos a dejar una función. Todas las demás las vamos a eliminar. Como título le vamos a poner conversión de temperatura. Y acá igual le vamos a poner bienvenidos a la calculadora de temperatura. Muy bien, todo lo que no ocupamos lo vamos a eliminar. No vamos a ocupar este elemento div, tampoco este otro elemento div. Solamente nos quedamos con el formulario. Le damos guardar y lo vamos a ejecutar para ver qué es lo que hemos hecho en este momento. Muy bien. Vamos a quitar el botón de agregar, no lo necesitamos. Y nos quedamos únicamente con el formulario. Al formulario le vamos a poner de ID temperatura. Le vamos a quitar el evento y como placeholder ingrese la temperatura, digite los grados o la temperatura. Muy bien, le vamos a poner como ID también temperatura.
Vamos a quitar ese input hidden que tenemos ahí. Vamos a dar guardar. Ok. Acá le vamos a poner T de temperatura. Guardamos y actualizamos. Digite la temperatura. Excelente. Muy bien. Regresemos al web service. Y en el web service, acá tenemos dos enlaces. Uno donde tenemos la definición. La definición del web service utiliza WSDL. Y WSDL es el lenguaje de definición de web service. Si se fijan, la estructura es igual a un XML. Y tenemos acá este enlace que nos permite testear cómo funciona el web service. Por ejemplo, acá nos dice que al utilizar el protocolo SOAP 1.1, recuerden que SOAP significa Simple Object Access Protocol, protocolo de acceso de objetos simples, y lo que nos permite es definir cómo dos objetos pueden comunicarse por medio de datos utilizando XML. Entonces acá nos dice, le vamos a dar un poco de zoom. En esta parte de acá nos dice que espera tres parámetros. Un parámetro llamado temperatura, que es de tipo doble. Un parámetro llamado fromUnit, que puede recibir los valores degree Celsius, degree Fahrenheit, degree Ranking, degree Reaumur o Kelvin. Y otro parámetro llamado toUnit, que también recibe como valores un degree Celsius o un degree Fahrenheit o un degree Ranking o un degree Reaumur o Kelvin. Y como resultado vamos a tener una variable llamada convertTempResult, que es de tipo doble. Entonces probemos cómo funciona el web service. Voy a escribir 32 y ahora voy a poner acá 32 grados centígrados, lo voy a convertir a grados Fahrenheit. Le doy invocar y el resultado es 89.6. Ok, eso es lo que nos devuelve el web service. Entonces, en nuestra interfaz necesitamos dos entradas más. Necesitamos saber de qué escala a qué escala vamos a convertir. Muy bien. Entonces voy a hacer una copia de este div que está acá. Lo voy a pegar. Y ahora le vamos a poner
de unit. Vamos a poner de hecho, este le vamos a poner F unidad. Y ahora acá vamos a hacer un objeto select, el cual es una lista desplegable, a la cual le vamos a poner una clase. La clase va a ser form control. Le vamos a poner un nombre que es F unidad. Y ahora vamos a poner las opciones. La primera opción es seleccione escala. El segundo es grados Celsius. Vamos a copiar y pegar varias veces. Ok. Los grados Fahrenheit. Continuamos poniendo los valores de la lista. Muy bien. Y veamos cómo se ve en nuestra interfaz. Ok. Le vamos a poner acá un espacio en blanco, dos espacios en blanco, solamente para que quede esto casi a la misma altura. Veamos. Bueno, lo dejamos con 2. Y le vamos a poner una separación acá. Veamos. Ahí. Muy bien. La escala la vamos a poner en español. Grados Celsius, grados Fahrenheit, grados Rankine, muy bien. Y ahora necesitamos otro selector para el valor de a qué escala lo queremos convertir.
Prácticamente es lo mismo. Por lo tanto, voy a seleccionar y a pegar. Y le voy a cambiar acá a T unidad. Ok. Y acá le vamos a poner A. Y 2 espacios en blanco. Para que más o menos tenga el mismo ancho. Ok. Nos hace falta un botón. Nos hace falta un botón. Vamos a poner un botón. El cual va a tener de nombre convertir. Y le vamos a poner la clase que va a ser igual a btn espacio btn info btn large para que sea grande, y en el evento onClick una función llamada convertir. Ok, entonces a la función acá le vamos a llamar convertir y lo vamos a mandar a una página llamada procesar JSP. Le damos guardar y acá tenemos ya el botón convertir. Nos hizo falta unos saltos de línea. Ahí está. Muy bien. Entonces acá voy a digitar los grados. Voy a seleccionar la escala. En qué grados se encuentra. Aquí estoy diciendo 32 grados Celsius. Y lo voy a convertir a grados Fahrenheit. Después le voy a dar clic al botón convertir. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer ahora es nueva página JSP y la página se llama procesar.jsp. Finalizar. Uy, acá le hicimos mal. Veamos. Vamos a eliminar nuevamente. Procesar. Finalizar. Ok, le vamos a quitar todo lo que no necesitamos. ¿Qué es todo esto? Le damos guardar. Y ahora vamos a crear un web service client. Un web service client nos permite consumir un web service. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, le damos clic derecho, nuevo, y acá ya tengo web service client. Si ustedes no lo tienen, acá en este menú de elementos que pueden crear, se van a others, buscan web service y acá tenemos web service client.
En realidad vamos a utilizar este Web Service from WSDL. Vamos a utilizar este que dice Web Service Client. Acá. WSDL. Acá dice la URL donde se encuentra la definición del Web Service. Ok. Esta no es la definición del Web Service. La definición la encontramos acá, donde dice Service Description. Muy bien, esta es la definición de los datos. La definición de los datos utiliza el lenguaje XSW XSDL, que significa Web Service Definition Language. Y si se fijan, es similar a XML. Bueno, copiamos esta URL. La pegamos y la vamos a poner dentro de un paquete, por ejemplo un paquete llamado WS. Le damos finalizar y listo. En NetBeans nos crea acá un recurso llamado Web Service Reference y luego acá ahorita está descargando la definición del servicio. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a mandar a llamar este web service desde la página JSP. Le damos clic derecho. Web Service Client Resource. Call Web Service Operation. Vamos a utilizar el método convertTemp de la definición de SOAP 1.1. Lo seleccionamos y le damos OK. ¿Ok? Le vamos a quitar estos HR. Y acá tenemos la definición. Acá la configuración de las variables. Acá hacemos la llamada al método. Y finalmente imprimimos el resultado. Entonces, como yo he definido 3 variables acá, voy a definir 3 variables del lado de la página JSP que van a recibir la información. Por ejemplo, voy a definir una variable de tipo double llamada temperatura.
que va a ser igual a double.parseInt parseDouble, y acá le vamos a capturar a través de la función request getParameter la variable llamada temperatura. Voy a crear una variable string llamada funidad, que lo que va a hacer es capturar el valor enviado en la variable funidad y acá otra variable llamada tunidad que va a capturar el valor de la variable tunidad HTML. Muy bien, hasta el momento lo único que hemos hecho es definir tres variables que van a capturar el valor ingresado en estos tres elementos de entrada. Ahora, acá donde vamos a comenzar a parametrizar los parámetros que se envían a la función. Acá donde dice double temperature, le vamos a poner nuestra variable temperatura. Donde dice from unit, si yo le pongo funidad, nos va a regañar y nos va a dar un error. Y nos dice de que el dato tipo string no puede ser convertido al tipo temperature unit. ¿Qué significa eso? Significa que en la definición del servicio web, si se fijan, acá tenemos el parámetro temperatura es de tipo doble. El parámetro from unit es de tipo temperature unit. Y el parámetro toUnit es del mismo tipo temperature unit. ¿Qué significa esto? Significa que han creado un tipo de datos. Si nosotros vemos acá, este tipo de datos llamado temperature unit es una enumeración, es una lista, ¿sí? Por lo tanto, no podemos utilizar un string. Afortunadamente, podemos hacer uso de los métodos que tiene el web service para hacer la conversión. Ponemos ws.temperatureUnit, ¿verdad? Y acá le vamos a poner que queremos el valor de un string. Y ahora sí, acá podemos poner la variable funidad. Lo mismo hacemos acá. Para hacer la conversión, utilizamos las funciones que nos provee el web service.
Ahí sí. Muy bien. Y acá vamos a personalizar el resultado haciendo lo siguiente. Vamos a poner pues solamente resultado igual resultado. Le damos guardar y probamos la aplicación. Ok. Ponemos 32 grados Celsius a grados Fahrenheit. Le damos convertir. Veamos si tenemos algún error. Nuevamente convertir. Los datos los envío a procesar. Y procesar todavía no nos devuelve nada. Vamos a cerrar y vamos a volver a ejecutar la aplicación. Ok. 32 grados centígrados. Lo vamos a convertir a grados Fahrenheit. Convertir. Y no recibimos nada. Veamos. Vamos a depurar creo que el método que debemos de ocupar es from value. Vamos. From value. Damos guardar. Actualizamos. Ponemos 32 grados Celsius a grados Fahrenheit. Y ahí está. ¿Ok? Nuevamente. Ahora lo vamos a pasar a grados Kelvin. Y ahí está. Muy bien. Y así es como funciona un web service. Un web service es una función remota que puedo integrar a mi aplicación. Y esta función, que es desarrollada por un tercero y que expone para que yo la pueda utilizar, puede estar escrita en la misma tecnología que la aplicación que estamos desarrollando o en una tecnología diferente. Para este caso, el web service ha sido desarrollado en la tecnología .NET y la aplicación que está haciendo uso de él, en este caso, es tecnología Java.
Bien, el ejercicio de esta semana consiste en consumir un web service. Y lo van a hacer con cualquiera de los web services que aparecen acá. Puedan hacer uso de un conversor de unidades métricas. Muy bien. Dudas y consultas me pueden escribir al correo o a través de la U virtual. Que tengan una buena noche.